Sí, parece que Ahí ahí, empezó a grabar. parece que ese es el orden. Primero Ese es el compartir truco. Sí. pantalla y después grabar, no al revés. Creo que la vez anterior también me pasó. Ya estamos entonces en el FODA, donde dijimos que Sí. fortalezas y debilidades tenían que ver con lo interno y oportunidades y amenazas con lo externo. Donde las fortalezas, nosotros estábamos poniendo el ejemplo si era sobre todo, por ejemplo, el tema de hacer un negocio de comida rápida. A lo mejor una fortaleza es que, chuta, quiero hacer un negocio y yo soy chef. Entonces esa sería una fortaleza que como soy chef, obviamente voy a poder hacer, no sé, sándwich más rico, darle algún valor agregado, hacer, qué sé yo. A lo mejor si el negocio también ya está funcionando, una de mis fortalezas de por qué vienen los clientes, porque la mayonesa que hago es espectacular. Entonces ese es un punto diferenciado. Entonces eso es una fortaleza. A lo mejor otra fortaleza es que yo en mi negocio de comida rápida atiendo hasta más tarde que el resto. No sé, el resto atiende, no sé, hasta las 12 de la noche y yo atiendo hasta las 3 de la mañana. Entonces quizás eso también es una fortaleza. Entonces se dan cuenta, las fortalezas tienen que ver con algo propio del negocio en este caso, con algo que es controlable por uno. Y por ejemplo, el dueño del negocio, yo controlo a qué hora cierro, yo controlo qué tan rico hago el sándwich, yo controlo que la mayonesa, no sé, sea espectacular. Están en mis manos, ¿ya? Y lo mismo con las debilidades. Quizás las debilidades también tienen que ver con lo interno, con lo propio del negocio en este caso. Por ejemplo, teniendo el mismo, siguiendo la misma idea del negocio de comida rápida, a lo mejor una debilidad es que quizás yo me especializo solo en hamburguesas y los demás negocios tienen churrasco, lomito, muchas más cosas. A lo mejor eso quizás puede ser una debilidad dependiendo del punto de vista que uno lo vea, porque también podría ser fortaleza. Entonces, siempre, a veces, dependiendo de la circunstancia, cierta característica puede ser debilidad o fortaleza. ¿Ya? Entonces, quizás puede ser una debilidad. Otra debilidad quizás es que estoy mal ubicado. No estoy en una calle donde pasan muchas personas, no hay mucho tránsito. Quizás eso puede ser una debilidad. Entonces, se dan cuenta, son cosas internas que yo puedo controlar. Porque yo puedo controlar quizás el tener más variedad y también puedo controlar el cambiarme de local a un local donde haya más tránsito de personas. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver las fortalezas y debilidades, con lo interno, con lo que yo puedo controlar. ¿Ya? Y las oportunidades y amenazas son externas, son cosas que yo no puedo controlar. Por ejemplo, una oportunidad es que quizás, con respecto al negocio de comida, una oportunidad es que, ¿qué puede ser? No se me ocurre. Una oportunidad puede ser que, no sé, dentro del Crear mismo... una promoción, ¿o no? No, ¿eso qué sería? Eso sería una fortaleza, quizás. Porque crear una promoción depende de mí, depende, es propia del negocio. Entonces, crear una El promoción crecimiento. Ah, sería una el fortaleza. crecimiento también es una oportunidad o una fortaleza. ¿Qué cosa? De crecimiento de querer poner otro local, por ejemplo, se me da muy bien. Buena oportunidad de, de poner otro local. ¿Eso de quién depende? De mí, así es una fortaleza. Entonces, una fortaleza. Bien. Eso es lo que uno siempre se tiene que preguntar. La mejor manera de saber si es una fortaleza o oportunidad, o saber si es que es interno o externo, es decir, si depende de uno. Si depende de mí, significa que es fortaleza o debilidad, según lo que estemos analizando. Si no Por depende de ejemplo, mí, por ¿cómo? ejemplo, la amenaza, yo veo, por ejemplo, cuando fue la pandemia, que tuve que cerrar. Eso es un factor externo. Claro, ese es un factor externo, es una amenaza. Por ejemplo, viendo el negocio de comida, una oportunidad. A lo mejor yo me dedico a hacer lomitos, sándwiches y qué sé yo. Y justo cerca, en la otra esquina de donde yo me puse, se puso justo un proveedor de carne, un distribuidor de carne. Entonces eso no depende de mí, pero sí es una oportunidad porque ahora ya no voy a tener que ir a comprar quizás tan lejos, quizás si me traían el material o los insumos, me va a salir más barato porque están al lado, entonces me van a cobrar mucho menos. Entonces eso es una oportunidad, porque no depende de mí, pero salió. Quizás el tema de las regulaciones, quizás una oportunidad también puede ser que alguna subvención del Estado, por ejemplo, para los negocios, con el tema de la pandemia que tú también comentabas, Miguel. A lo mejor ahora, con los negocios que se vieron afectados, el gobierno está dando una oportunidad o tema de subvenciones, entonces eso para mi negocio es una oportunidad, porque me permite tomarla, ¿cierto? Y no depende de mí. Entonces eso también sería una oportunidad. Otra Un oportunidad subsidio, quizás, ¿cómo? un subsidio a la pyme. Un subsidio, claro. Eso sería una oportunidad, porque es algo externo, que no depende de uno. Quizá otra oportunidad es que,
justo en la avenida que yo me puse se están poniendo muchos más negocios de otras cosas. Listo, también es una oportunidad. O justo cerca de donde el local yo tengo, que tengo de mi comida, no sé, se va a hacer una feria costumbrista. Justo en un fin de semana, justo cerca de donde estoy yo, se va a hacer una Mm. feria costumbrista o se va a hacer un Sí, evento. Entonces, chuta, sí, eso es otra una oportunidad que oportunidad. justamente, por ejemplo, están construyendo un edificio. Entonces la construcción ahí van los maestros a comer. Claro, entonces eso también sería una oportunidad, porque es algo externo, que es una oportunidad para mí, pero que no depende de mí. Entonces, todas esas cosas son oportunidades y son externas. Entonces, esa es la manera de diferenciar en este caso una oportunidad de una fortaleza. Y con respecto a la amenaza, una amenaza sería, por ejemplo, lo contrario, porque, por ejemplo, siempre que de acuerdo a las regulaciones o la calle donde estoy, chuta, cuando llueve, se anega y no puede pasar ninguna persona por ahí. Entonces, eso para mí es una amenaza. ¿Por qué? Porque no depende de mí, pero afecta a mi negocio. Entonces ahí sería una amenaza. No depende de mí. Por ejemplo, mucha delincuencia en la noche. Hay Claro, mucha delincuencia, tiene que pasar temprano. el tema de la delincuencia también sería una amenaza de acuerdo al negocio, ¿cierto? Porque es algo que afecta a mi negocio, pero que no depende de mí. No es como una debilidad que afecta a mi negocio también, pero que yo la puedo controlar, puedo hacer algo al respecto. Entonces, esa es la diferencia, muy buen ejemplo, de, el tema de la amenaza con la debilidad. Entonces, como les decía, para hacer un FODA, la mejor manera de saber si estoy en el tema de algo interno con algo externo es preguntarse si lo que estoy comentando o el aspecto que estoy analizando depende de mí o no. Si yo puedo hacer algo al respecto. Entonces, si puedo hacer algo al respecto o depende de mí, significa que depende del análisis que esté haciendo, es una fortaleza o una debilidad. Son cosas internas. Y la oportunidad y amenaza si es algo externo. Entonces, si yo, el análisis que estoy haciendo de un aspecto en particular, yo no puedo hacer nada y no depende de mí, significa que es externo. O sea que, según el análisis, insisto, que estemos haciendo, es una oportunidad o una amenaza de acuerdo a lo que estemos analizando. Ahora, las cosas acá, lo entretenido del FODA es que a veces una fortaleza se puede convertir en debilidad o al revés, una debilidad en fortaleza o una oportunidad la puedo transformar en una fortaleza, que es precisamente el objetivo de hacer este análisis. Cuando yo tengo este análisis de fortalezas y analizo todas mis fortalezas y las listo, la idea de esto es del poder hacer un listado con todas las fortalezas, un listado con todas las debilidades, con las oportunidades y con las amenazas. ¿Por qué? Porque con las oportunidades, ¿por qué me sirve analizar las oportunidades? Porque yo las puedo tomar y esa oportunidad transformarla en fortaleza una vez que yo la tomo. Por ejemplo, lo que nombraste, Miguel, con el subsidio es una oportunidad. Entonces, si yo la tomo y con ese subsidio yo invierto, no sé, en mejorar el mobiliario de mi negocio, listo, lo transformé en fortaleza. Entonces, esa es la idea de esto. Lo mismo la amenaza. La amenaza, sí, como decías tú también, Miguel, si hay mucha delincuencia y tengo esa amenaza, chuta. Esa amenaza, ¿cómo la puedo atacar? No está en mis manos, pero quizás puedo hacer algo. A lo mejor cambiarme de negocio o cambiarme de sector o poner cámaras o tomar O poner más acciones. rejas. Claro, o poner más rejas, o tratar de controlar. La amenaza en sí no es muy controlable, pero uno eventualmente podría hacer algo, que son las cosas como las que comentamos, poner más reja, poner cerco Sí, por eléctrico, qué sé ejemplo, yo. una amenaza que veo, por ejemplo, que se podría convertir en una oportunidad, que por ejemplo, ¿Mm? allá se ponen hartos locales alrededor mío. Eso es una ¿Ya? amenaza para mí. Pero yo lo puedo convertir en una oportunidad porque yo puedo innovar. Entonces yo puedo competir y puedo generar más clientes, cosas así. Claro, pero ojo, ahí lo que te decía yo, a veces una amenaza puede ser, eh, puede convertirse en una oportunidad o puede convertirse en una fortaleza. El punto que nosotros analizamos puede pasar por las cuatro incluso, porque por ejemplo esa amenaza que tú me comentas de que se pongan más locales, en un principio puede ser una amenaza, pero se puede convertir en una oportunidad, en una fortaleza. Por ejemplo, el tema de los repuestos de los autos en 10 de julio uno dice, chuta, si quiero ir por un repuesto de auto, ¿dónde voy? A 10 de julio. Entonces lo que me decías tú, que están todos los negocios de la misma área, uno vecino del otro, en una misma cuadra, en una misma calle, ahí no es una amenaza, es una oportunidad. Entonces una persona que quiere poner un negocio, o sea, de repuestos de auto, chuta, ¿dónde voy a intentar colocarlo? En 10 de julio, porque yo sé que ahí en 10 de julio van todas las personas a buscar repuestos de auto. Entonces lo que quizás en un principio era una amenaza, porque tengo competencia al lado,
con el tiempo se transforme en una oportunidad. Y para las personas que ya estaban en ese lugar, se transforma en fortaleza. Entonces, te das cuenta, por eso es importante hacer este análisis y a veces no centrarse en que chuta, es bueno, es malo, qué puedo hacer, qué no. Lo importante es tenerla bien detallado para saber si yo puedo tomar acciones o no al respecto, o si puedo hacer algo. ¿Ya? Lo mismo con la amenaza. Y esto se puede hacer previo a poner un negocio, se puede hacer durante también. ¿Ya? Uno puede hacer estar constantemente haciendo este análisis FODA. No es por ejemplo, las 5 fuerzas de deportes, que uno lo hace antes para saber si, chuta, me conviene invertir en el sector o no. La diferencia que tiene el FODA es que yo lo puedo hacer antes, durante, incluso después de que si el negocio fracasó, por decir, para saber quizás por qué fracasó. Uno el FODA lo puede estar constantemente haciendo y va cambiando con el tiempo. Puede ir cambiando. ¿Ya? Esa es la gracia del FODA. Por eso les decía, uno puede hacer hasta un FODA de uno mismo. Porque la gracia del FODA es que si yo lo hago en un punto y listo, hago el FODA y por ejemplo ya tomo las oportunidades, mis debilidades, qué sé yo, de alguna manera las arreglo o, o las supero, y las amenazas, qué sé yo, las trato de neutralizar de alguna manera, listo, y después hago otro análisis, no sé, a los meses después, al año después, esas fortalezas, debilidad, oportunidad y amenaza cambian. Y van a cambiar siempre. Puede que aparezcan después de un año nuevas amenazas o nuevas oportunidades, y las fortalezas sean más o menos, y las debilidades quizás que yo tenía cambiaron y se transformaron en fortalezas. O al revés, si esto va para todos lados. Esa es la gracia del FODA, que uno puede utilizarla bien hecho, uno puede tomar muchas decisiones y tener claro cuál es lo bueno y lo malo que tengo, y cuáles son las oportunidades y las amenazas que puedo tomar o que tengo que tratar de neutralizar de alguna manera o tener en cuenta. ¿Sí? Esa es la gracia del FODA. Por eso se le da tanto énfasis, es tan honrado. ¿Ya? Entonces, siempre es importante ahí saber analizar el FODA en el sentido de saber qué estoy haciendo bien, qué puedo mejorar y qué oportunidades puedo tomar, ¿cierto? Del entorno. Y también con respecto al entorno, como les decía, eh, qué tengo que tener en cuenta o tratar de neutralizar. Como les decía, la amenaza es lo más difícil. Dentro del FODA, la amenaza es lo más difícil porque es lo que está menos alcanzable o tiene menos posibilidades de uno intervenir en ello. Porque obviamente, por ejemplo, con lo que nombraste, Miguel, con el tema de la delincuencia, uno poco y nada puede hacer. No depende de uno. En cambio, las oportunidades sí las puedo tomar. Puedo aprovecharlas de alguna manera. Pero la amenaza es lo más difícil. La amenaza siempre es lo más difícil. Porque uno no tiene mucho que hacer ahí. No sé, con respecto a la delincuencia, no sé, poner más rejas, poner más cámaras de video, poner más cosas, pero eso no va a hacer que baje la delincuencia. Me puede proteger un poco, pero es súper difícil de poder atacar el tema de las amenazas. Eso es lo más complejo. Y sobre todo el tema de las amenazas sirve cuando uno quiere empezar un negocio. Porque ahí ya, si las amenazas son muchas, quizá ya, vámonos a otro lugar o hagamos cosas diferentes donde no hayan tantas amenazas. Entonces también, como les decía, por eso el FODA sirve antes y durante. Sirve en cualquier punto del ciclo de una empresa. Sí, no sé si tienen dudas con respecto a esto, chiquillos. Miguel. Porque No, esto por mi parte es no, profe. sí, lo importante, como les decía, y le he dado tanto énfasis, porque ahora que he estado revisando, como les decía, sus trabajos, en lo que más errores hay es precisamente en el PODA, la actividad de integración inicial, se les pide solamente analizar fortalezas y debilidades. Muchas personas han puesto oportunidades como fortalezas y han puesto muchas amenazas como debilidades, no diferenciando bien que fortalezas y debilidades son del ámbito interno y oportunidades y amenazas tienen que ver con lo externo. Entonces yo como la mayor tasa de errores que hay en la actividad de integración inicial. No sé si les queda más o menos claro ese tema. Está claro, profe. De hecho, yo ¿Sí? la mandé ya.
Sí, nada que hacer, ahora queda Nada que registrado hacer, ya la puedo el mostrar resultado para de la allá. revisión. Eso pues chiquillos, eso, y esa es la unidad número 3 que tiene que ver prácticamente con el análisis de, como decíamos al principio, de, del tema de la evaluación de la organización y herramientas que nos permiten precisamente realizar esto. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra duda respecto de alguna otra cosa aparte de lo que hemos visto, aprovechando que puede servir para que las escuchen sus compañeros que no ven la grabación después para aclarar algo, si es alguna duda que tenga más de uno, ¿no? No, profe, estamos listos. Ya pues chiquillos, chiquillas, entonces, Miguel Astri, si no hay más dudas, esa sería la unidad 3 sobre todo que quizás le más al tema del FODA, que es como lo que pregunta en la actividad íntegra, perdón, en la evaluación final de esta unidad. ¿Ya? Eso sería, chiquillos. Estaríamos con la clase de hoy entonces. Ya espero que les vaya bien a este. Ya le di el spoiler de que les fue bien. Así que falta Sí, Miguel nomás, que espero tener las notas mañana o como le digo, más tardar sábado, lunes a primera hora. Espero tener las notas ya, de la pues. actividad de integración. ¿Ya? Y me comprometo con eso. Ahí les voy a estar avisando por mensaje apenas esté listo. ¿Ya? Para que puedan revisar Bueno, sus profe, notas y cómo les fue. bueno, ¿Ya? ha sido un placer, pues no creo que lo vea, así que Ya esperemos que les vaya bien. Bueno, ahí Chao, les fue bien, así que gracias. estén muy bien. Un gusto y hasta la próxima, donde nos veamos. hasta la próxima. Muy bien. Chao. Ya, Chao, chao. Chao.